Es para nosotros un gran honor tenerlo entre nosotros, un gran poeta, Hugo Gutiérrez Vega, que es además doctor honoris causa de nuestra universidad. Le damos estamos muy agradecidos por su presencia. Este proyecto de archivo de voz e imagen de la poesía mexicana del siglo XX tiene como propósito cubrir esas actividades que la legislación universitaria marca para la universidad, que tiene que ver con la extensión y difusión de la cultura. En ese sentido, hemos querido nosotros armar un registro utilizando las tecnologías que tenemos a nuestra disposición y el equipo que tenemos también con el que contamos en esta unidad, para hacer un registro de la voz e imagen de nuestros poetas más importantes del siglo XX que sobreviven. Y pues hacemos esta presentación, esperamos que el esfuerzo haya sido digno, y si tienen algún comentario que hacer, pues después de concluida esta exhibición, será muy bienvenido, y muchas gracias por todo. Hugo Gutiérrez Vega nació en Guadalajara, Jalisco, el 11 de febrero de 1934. Se ha destacado por su vida plural y versátil. Ha sido funcionario universitario. Muy joven ocupó la rectoría de la Universidad de Querétaro y años más tarde tuvo a su cargo la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la Casa del Lago. Diplomático de carrera, profesión que lo llevó a residir en países como España, Inglaterra, Italia y Brasil, concluyendo su tarea en este ámbito como embajador en Grecia y cónsul general en Puerto Rico. Profesor universitario, periodista. En la actualidad es director del suplemento cultural La Jornada Semanal. Desde su juventud le atrajo la actuación y se desempeñó como actor en compañías de teatro universitario. Durante sus años en Roma, fundó la compañía estudiantil independiente Cómicos de la Legua. Se graduó como licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. La militancia también ha estado presente en su vida y ha sido un tenaz crítico de toda clase de autoritarismos. En 1973 encabezó el Comité Mexicano de Solidaridad con Chile. Pero Hugo Gutiérrez Vega es fundamentalmente un poeta. En el suplemento cultural que dirige, escribe una columna, Bazar de Asombros, en el que ejerce el papel de memorioso, llenando su columna del recuento de sus ricas experiencias como lector de poesía y como amigo de muchos poetas de todas partes del mundo. Rafael Alberti, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Gonzalo Rojas y Ledo Ivo, autores que han dejado una profunda huella en su vida y en su obra. Su primer libro, Buscado Amor, apareció en la prestigiosa colección Poetas de América y España, que publicaba la editorial argentina Losada, bajo la dirección de Rafael Alberti. Ese libro marcó el reconocimiento de una obra que libro a libro fue conquistando el reconocimiento de los lectores de poesía. De su estancia en Inglaterra, quedó como huella un hermoso libro, Resistencia de Particulares, con su quinto libro, Cuando el placer termine, donde el erotismo es la nota que a veces destaca con gran fuerza en el cuaderno pautado de su música poética. Un erotismo que está recorrido por la veta de la ironía. Obtuvo en 1977 el Premio Nacional de Poesía, que cada año otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes en la ciudad de Aguascalientes. En el 2002 recibió el Premio Javier Villaurrutia. Es doctor honoris causa por las Universidades Autónoma Metropolitana y la Autónoma de Querétaro. Reunió por primera vez su poesía en 1987 bajo el título Las Peregrinaciones del Deseo, con el sello editorial del Fondo de Cultura Económica. A partir de ese título, con su producción posterior,
La misma editorial puso en circulación su poesía completa. Les voy a leer primero El sueño que despierta. Esto es un poco en homenaje a Federico Chao, gente de cine. Porque es sobre una película, Fresas Silvestres, de Ingmar Bergman. Pasó algo muy curioso con este poema. Se lo mandé a Bergman y pasó el tiempo y no me contestó. A los 2 años recibí una carta de él donde me comenta el poema y me dice que el viejo profesor, que era un actor, un viejo actor sueco, había leído el poema y se había emocionado mucho, que el poema tenía mucho que ver con su película y que de alguna manera le había interpretado o le había dado una voz diferente. Se titula El sueño que despierta. Lleva un epígrafe: el castigo es ver la imagen de la culpa en el espejo de la propia soledad. A Ingmar Bergman por su película El lugar de las fresas. Traduje directamente del italiano Il posto delle fragole, en español es Fresas Silvestres. Un día soñamos con nuestra propia muerte. Arribamos a una ciudad sin nombre y miramos la hora en un reloj sin tiempo. Entonces recorremos las calles del espanto hasta ver nuestro cuerpo cayendo de los brazos de la muerte. Sentimos la presión de nuestra mano y la mirada de nuestros ojos y se inicia la vida. Se inicia como un sueño menos real, como una sucesión de antiguas culpas, como una pregunta lanzada a la esfinge que sabe la causa del dolor. Quedó lejos la casa de la infancia, la primavera recostada en las márgenes del lago, el misterio anochecido, los besos en la nuca y lo que no fue y nos dejó un sudor frío instalado en las manos. Después el bien y el mal, su vieja pugna con las exigencias, y el frío solitario y las noches aturdidas multiplicadas en las páginas del libro, y la alegría muerta en los brazos del tedio, y las palabras detenidas y los ojos sin lágrimas. Recemos porque nos sea concedido el don de lágrimas. Y nuestra soledad girando, girando, girando por la escalera de la noche, por el día, por las tardes perdidas bajo los muros, lejos del muelle y de las barcas ancladas, y nuestra ignorancia del crepúsculo, y la agonía no sentida ni presentida, hasta que el sueño nos la anuncia. Crece el dolor en el espejo de la soledad. Para vivir requerimos al viento de la infancia. El nacimiento del crepúsculo nuevo nos hace recordar la morada del Padre. En 1965, Hugo Gutiérrez Vega publica Buscado Amor. Es muy joven Hugo Gutiérrez Vega, es su primer libro de Hugo Gutiérrez Vega. Es un libro que yo encuentro que tiene en los poemas de amor tiene una gran agilidad en su escritura, hay gracia, hay un esfuerzo por entrar dentro del misterio de la mujer sin referirse a que la mujer es un misterio. Hay la alegría del tacto también en los poemas, un poco la meditación de si el amor es perdurable o no. Entonces va uno leyendo el libro, después el libro toma como un sosiego y termina con una especie de epigramas. Yo quisiera que usted nos hablara de su proceso de formación y cómo es que este libro se publica, el primer libro que se publica en una editorial tan prestigiosa, y con un saludo de Rafael Alberti.
Yo empecé a leer poesía desde muy joven. Yo diría desde la adolescencia. Era un buen lector. Y en una revista leí unos poemas de Francisco González León, un enorme poeta de Lagos de Moreno, que era boticario del pueblo y que era el poeta que más admiraba a López Velarde. López Velarde le insiste en que publique porque al señor no le interesaba la popularidad. Y publica el mismo López Velarde un libro que se llama Campanas de la tarde, donde escribe el prólogo. Y en el prólogo llama a González León monje de emociones intermedias. Dice que su originalidad es en general, originalidad poética es la de las sensaciones, demostrando así su credo simbolista. Entonces, mi familia es de Lagos de Moreno, y yo sabía que don Francisco era poeta. Mi abuela me lo había dicho y ya había leído 3 poemas. Era un viejecito muy delgado, muy frágil, vestido con un traje de lustrina negra, cuello de palomita, corbatín y un sombrero de alas anchas. Se sentaba en la plaza de Lagos frente a la parroquia, donde tenía una pequeña tertulia con los maestros del liceo del Padre Guerra, donde él era maestro de francés. Escribía maravillosamente el francés, por eso mantuvo una correspondencia con Rodenbach, el simbolista belga, autor de Bruges, La Mort, una preciosa novela. Entonces yo lo admiraba muchísimo a González León y tenía yo exactamente 9 años. Entonces me le acerqué, le paré enfrente y le dije: Señor, yo sé que usted es poeta. Él me puso la mano en la cabeza y me dijo: sí, hijito, pero ya no lo vuelvo a hacer. Ese fue mi primer contacto con la poesía. Después empecé a escribir, guardaba mis textos y gané los Juegos Florales de Sahuayo. De Sahuayo, con unos poemas que se llamaban El Niño y el Mar y que eran un comedido plagio de Marinero en Tierra, de Rafael Alberti, el libro con el que Rafael había ganado el Premio Nacional de Literatura de España. Después empecé a juntar mis poemas y fui a Roma como agregado cultural. Era tercer secretario acreditado como agregado cultural. Ahí fundé un grupo de teatro, Teatro Latinoamericano de Roma. Puse 2 obras de García Lorca, El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, una aleluya erótica, y El retablillo de don Cristóbal. Yo actuaba en las 2 obras. Entonces acababa de llegar a Roma Rafael Alberti, que había pasado su exilio en Argentina. Lo invitamos a la representación, después pusimos Su noche de guerra en el Museo del Prado, una magnífica obra, y nos hicimos no solo amigos, sino que, pues yo pienso que mi hermano mayor era Rafael, o de alguna manera mi padre. Nos veíamos diariamente, viajamos mucho a Rumanía, y yo ya tenía el libro, Buscado Amor. Un libro con un título pues muy Salvador Novo, Buscado Amor. Casi siempre se equivocan y dicen Buscando Amor, sí. Es Buscado Amor. Viajamos a Rumanía. Yo había traducido del italiano una obra de un gran dramaturgo rumano, Gianluca Carajali, que se llama O Scrisoaria Pierduta en rumano, La carta perdida. Y los rumanos me invitaron a recorrer Rumanía. Era la época en que había una dictablanda en Rumanía, que estaba Maurer en el poder. Entonces me enteré que mis compañeros de viaje eran Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda y Rafael Alberti. Dije, ¿yo qué hago aquí? Yo era un mocoso que había publicado una traducción y tenía un libro de poemas en Losada, porque lo había mandado a Losada con la bendición de San Pascasio o de alguno de esos santos, a ver si daba resultado. Para no hacerte el cuento largo, viajamos por toda Rumanía, yo cargándole las maletas. Ese fue mi papel, logística maletera. Todas las maletas estaban bien, menos la de Neruda, que cada día pesaba más, porque le gustaba una piedra y la metía en la maleta.
Si al cabo el pendejo del mexicano la carga. Le gustaba un caracol y lo metí en la maleta para su casa de Isla Negra. Entonces yo terminé fatigadísimo el viaje. Callé porque me interesaba oír. Pues yo qué pendejadas iba a decir. Entonces escuchar lo que ellos decían fue maravilloso. Y la cargada de las maletas fue pesada. Regresé a Roma y estaba don Gonzalo Losada, el director de la mítica colección editorial Losada. Entonces me fui a comer con él y me dijo, yo sabía que los mexicanos eran astutos, tienen un partido que finge ser demócrata y que es una de las dictaduras de América Latina, el PRI, por supuesto, que ya regresó al poder. Le dije, pues sí, efectivamente, somos astutos, pero ¿por qué lo dice, don Gonzalo? Dice, porque les cargaste las maletas a mis 3 lectores de poesía, los que aprueban los libros, Asturias, Neruda y Alberti. No van a decir que no, y efectivamente, dijeron que sí, y salió el libro en Losada. Es un libro que me costó sangre, sudor y lágrimas. Cargar maletas por toda Rumanía. Un dolor de espalda. Pero entonces ellos formaban parte del comité de lectura. Ellos eran los que decidían lo que publicaba Losada en una colección que se llamaba Poesía Contemporánea. De mi segundo libro, desde Inglaterra, voy a decirles una parte de un largo poema dedicado a Carlos Fuentes, con quien conviví en Inglaterra varios años, y que se titula El lamento de Paddington. Es importante el epígrafe del general del libro, lo voy a decir en la lengua en que se escribió, O rebus meis, non infideles arbitre, nox et diana quod silentium regis, arcana cumfium sacra, nunc adeste, nunc in hostilis domos, iram adque numen vertite. El poema largo se titula El lamento de Paddington. Salir de aquí en una madrugada amarillenta, contar los árboles que pasan por la ventanilla, ordenadas hileras del campo hecho por los hombres. Salir de aquí y contar estaciones, 1, 2, 3, los anuncios llameando entre el verde y los tiernos amarillos de una tierra increíble que no existe fuera de nuestros ojos. Hay que hacer el recuento pasada la tormenta. Aquí los ojos, la nariz rota, los brazos largos sobre las rodillas, la barriga caliente, su rumor de vida mortecina, el ombligo, los órganos sexuales encogidos, los pies caídos sobre la madera. Todo está vivo aquí. No hay tiempo para escribir un poema. En orden los caminos, el campo, el trigo amarillando, el cielo abierto, a lo lejos el mar que es uno solo en todas las playas de los hombres. Usted dice que parte de la lectura de González de León, gran poeta, que es un tema, sus temas fue la provincia, por supuesto, las campanas de la tarde, todo eso. Hay ecos de esto en sus poemas, pero yo no sé si es una percepción mía, no sé si arbitraria, pero yo noto, primero, un oído muy diestro, desde muy joven, ¿sí? Para armar el verso, un gran control en el ritmo, y yo no sé si esta amistad con Alberti antes o después, yo noto aquí ecos de la generación del 27 de España. De ellos, usted los lee simultáneamente a Alberti,
posteriormente o después? Porque yo sí siento que hay algo de esa generación del 27. Sí, sí, leí muy disciplinadamente y con gran regocijo la obra completa de Federico García Lorca. Después me entusiasmó Cernuda y luego me entusiasmó Alberti, que yo creo que es el más terso de los poetas de la generación. Leí también, por supuesto, a Domenchina, ya muy olvidado, el pobre, y era un magnífico poeta, a su esposa, Ernestina de Champurcí. Leí, por supuesto, también mucho y con mucho entusiasmo a Pedro Salinas, a Moreno Villa, pero se convirtió en mi poeta favorito Alberti y en mi ensayista favorito Cernuda. Y algunos de los poemas de Cernuda me influyeron determinantemente en mis últimos libros, los escritos en Grecia. Pero yo creo que están las voces de los contemporáneos detrás de muchos de los poemas. Y con Alberti, digamos que mejoré mi formación y afiné mi oído, porque Alberti me enseñó muchísimas cosas. Después me enseñaron muchas cosas Carlos Monsiváis, José Carlos Becerra, Salvador Novo, Carlos Pellicer, pero el que me abrió las puertas del oído poético fue Rafael Alberti, sin duda. Así es que tu percepción es muy, muy precisa. Voy a leerles dos poemas dedicados a mi abuela, que yo viví con ella desde muy chico. Una mujer alteña, jalisciense, dulce, buena, pero irónica, bastante sarcástica. Ese es el mejor recuerdo que tengo de ella, su ironía y su bondad. Todos los viernes en la tarde llegaban los mendigos de esa zona de Guadalajara, donde vivíamos, la de Jesús María, y ella les daba lo que se daba a los mendigos, tacos de arroz. La mayor parte de los mendigos eran borrachitos, y uno de ellos, que era un poco orador, una vez le dijo a doña Josefina: cuando usted muera va a entrar al cielo en medio de dos filas de borrachitos y sobre una alfombra de tacos de arroz. Espero que haya entrado al cielo así. Para la abuela que hablaba con pájaros creyendo los ángeles. La abuela abría las puertas de la mañana. Entraba el sol por el balcón cerrado y un rayo se pegaba a sus gafas solares. El día andaba ya por los corredores, abrillantando las plumas del pájaro ciego, jugando un rato con los peces anhelantes en su marecito engañoso y con el caracol de filos negros en su playa de cristal. La claridad giraba por los cuartos vacíos y se escondía entre las cortinas. De las gafas de la abuela brotaba el día y bajo mi cama se enroscaban los vientos. Cerraba los ojos y regresaba al sueño. Las sábanas me daban una noche que solo existía ahí y que se prolongaba por unas horas mientras la mañana maduraba y se caía a pedazos en las calles de color naranja y en el cielo azul y tonto de los trabajos para vivir. 2. Un polvo limpísimo, casi más fino que el aire de esta mañana, se levantó cuando abrimos la tumba de la abuela. La caja se deshizo y el cráneo, que tenía aún su blanca trenza, cayó con tanta gracia que la tierra se negó a entrar en él. ¿Quién lo dijera? Tú que tanto temías morirte sola, has pasado 10 años en la tumba hablando con tus ángeles, percibiendo las voces de tantas insolentes primaveras. La muerte es grande, dices, y la vida se concentra en tu trenza. No hemos perdido nada. La mañana sigue entrando a la casa, entrando sin cesar. Si nada cesa, tú nunca cesarás.
La muerte grande te besó en las mejillas y nosotros lloramos y reímos. Estábamos contigo. Tu memoria no se detuvo nunca. Ahora bien, hay una cosa que no se puede disociar del poeta Hugo Gutiérrez Vega. Vuelvo de nuevo, leo sus poemas desde su primer libro y siento poco a poco, el poeta por supuesto, se va vinculando a su tiempo vivido, vamos a llamarle así. Te desplazan temas, pero la concepción del poema sigue siendo muy firme. Ahora, al hablar de experiencias muy directas, ¿qué tanto el actor y interesado en el teatro, el lector de obras de teatro, qué tanto se trasmina en la escritura del poema? ¿Qué tanto le debe al teatro como poeta? Yo creo que mucho. Mis tres obsesiones, por decirlo de alguna manera, han sido el periodismo, el teatro y la poesía. El teatro y la poesía han estado muy ligados. De hecho, tengo una buena cantidad de poemas, uno sobre el balcón de Genet, otro sobre una puesta en escena de Margules magnífica del Tío Vania de Chekhov, que es uno de mis grandes amores, en donde yo hacía el papel de Serebriakov, y es un poema de alabanzas a Julieta Gurrola, que hacía maravillosamente el papel de Sonia. Tengo también un tratado de la puesta en escena, donde hablo de la experiencia de los actores. En fin, he escrito mucha poesía sobre teatro. Y yo creo que el teatro me enseñó que el trabajo principal del actor es crear el personaje, con mucho cuidado irlo modelando y ser fiel a ese personaje. En el poema Julieta Sonia digo, cuerpo obediente a la orden del fantasma. El personaje es el fantasma que se actualiza en el actor. Y además es maravilloso. Hay gente que se cansa de ser quien es. Acuérdate de Neruda. Sí, siempre sé que me canso de ser hombre. Sí. Me canso de ser hombre. Yo a veces me cansaba de ser Hugo. De ser Hugo Gutiérrez Vega. Y entonces me metí en otro personaje. Esa es la maravilla del teatro. Pero aquí esto me conduce, porque lo tenía yo también meditado, esto me conduce a preguntarle, primero decirle que yo tenía una equivocación en cuanto a un dato biográfico. Yo ahora ya a esta edad empiezo a darme cuenta qué falta nos hace tener biografías de los poetas como existen en otras partes del mundo. Yo daba por sentado que primero Hugo Gutiérrez Vega había estado en Inglaterra y luego en Roma. ¿Por qué? Porque Ha buscado amor siguen los poemas desde Inglaterra. Bien, veo que hay una huella muy profunda de la poesía inglesa, Eliot, por ejemplo, y no solo Eliot, otros poetas ingleses, y no la veo tan profunda la de Roma, que es una ciudad seductora, una cultura inacabable, un ambiente muy complejo, ¿sí? Fuera de los lugares comunes de Roma. ¿Por qué es más profunda la huella de la poesía inglesa? Sí, es una muy buena pregunta. Roma está presente en Buscado Amor, en algunos poemas. Después viene ya una serie de poemas y de ensayos sobre Italia, sobre poetas que traduje entre bien y mal. Yo hice mi mayor esfuerzo, algunas traducciones resultaron. Tú que eres un gran traductor sabes que a veces resultan y que a veces fracasan las traducciones. Pero traduje a Ungaretti, traduje a Montale, inclusive hice amistad con Montale. Conocí a Quasimodo, imposible hacer amistad con Quasimodo. Él tenía amistad consigo mismo y se acabó. Y conocí a Pasolini. Debo decirte que fui actor del Evangelio según San Mateo.
¿En la película? En la película. Conocí a Pasolini en la casa de Alberti y le dije, yo quiero salir en la película. Entonces hago un papel formidable. Yo lo titulé Sombra que pasa en la lejanía. En el fondo de los extras. Me dieron mis sandalias, mi túnica, mi turbante, y formé parte de la multitud que gritaba ¡Vivas a Barrabás! Entonces estoy en la película. La vi con cuidado a ver si me localizaba, pero no me localicé. Sin embargo, actué en esa película y reivindico mi actuación al lado de Pasolini, con quien tuve una amistad muy sólida y era un hombre maravilloso. Se habló de su muerte, se dijo lo de costumbre, que lo había matado un chichifo que había levantado ahí en una calle de Roma. Es falso. Lo asesinaron por razones políticas. El grupo de Andreotti y la mafia. Eso está ya perfectamente demostrado. Así es que Roma está presente en una parte de Buscado Amor. Pero yo siempre fui lector de los laquistas. Lector de Wordsworth y de Coleridge. Sí, se ve ahí. Sobre todo Wordsworth. Ahí se ve Wordsworth. Y un poema que adoro que se llama Intimations of Immortality in the Days of Early Childhood. Atisbos de inmortalidad en los días de la primera infancia. Hay una película extraordinaria de Elia Kazan que se llama Splendor in the Grass, Esplendor en la hierba. Es uno de los versos del poema de Wordsworth. Aunque nadie pudiera devolverme las horas de esplendor en la hierba y de gloria en la flor, hallaré fuerzas en lo que aún queda, en aquella primera simpatía que habiendo sido lo será ya siempre. Entonces, aunque nadie pudiera devolverme las horas de esplendor en la hierba, ha sido mi epígrafe de todos los poemas. Coleridge también, sobre todo El viejo marinero, fueron muy importantes para mí. Pero la influencia predominante la encontraste, Eliot. Eliot es influencia de todos los que venimos detrás de él. Él inicia la poesía moderna. Bueno, aquí se vuelve muy interesante este punto, porque vamos a encontrar que Ungaretti, Montale, Quasimodo, todos ellos, esta poesía esencial, existencialista, en el fondo el poeta sigue siendo un personaje muy consciente de sí mismo. Yo lo que encuentro Desde Inglaterra es que vamos a lo que ahí estamos sobre un escenario que nos enseñó sobre todo la poesía inglesa y que se corresponde con Pessoa, en el cual el poeta usa una máscara porque sabe que hay un problema de la sinceridad y también sabe también que hay una angustia de la comunicación. Entonces, desde Inglaterra yo veo que es como Hugo Gutiérrez Vega toma del brazo a Eliot, se van por los barrios de Inglaterra y tratan de fingir un personaje para ver si pueden captar sus propias existencias. A mí debo confesarle que a mí me entusiasmó mucho desde que leí Desde Inglaterra, que podría ser leído como algo anecdótico o poesía de viaje, que no lo es. Encontré algo muy profundo. Es entonces Eliot quien lo vincula con esta ya imposibilidad de la sinceridad, donde hay que hacer una teoría de máscaras para que el poeta pueda hablar. Definitivamente. Ya recordábamos a Pessoa y su idea del fingidor. El poeta es un fingidor. Sí, también. Y William Butler Yeats, sí, Yeats tiene un hermoso ensayo, sí. La teoría de la máscara. Sí, la teoría de la máscara, sí, Yeats. Y Lady Gregory. Y algunos poemas que pueden haber sido escritos por Pessoa también, claro, sobre el asunto de la sinceridad. Claro, sí. Claro. Yo creo que hay una relación misteriosa entre Pessoa y Yeats. Y el Abbey Theatre de Dublín, Lady Gregory, Sean O'Casey y Synge, John Millington Synge, que son los grandes del teatro irlandés. Aquí volvemos a la idea de William Butler Yeats, de que todos usamos una máscara, sobre todo cuando escribimos un libro de poemas.
y vamos cambiando a lo largo de la vida de máscaras, hasta que de repente nuestra cara se convierte en la máscara definitiva. Sí, Donde ya que la teoría dice que si se quiere quitar la máscara se arrancaría el rostro. se arrancaría el rostro, exacto. En Resistencia de Particulares, yo digo que ese libro y el de José Emilio Pacheco son dos libros que captan muy bien su época, el momento que está viviendo, las fracturas de una concepción de cómo escribir la poesía. Entonces me parecen dos libros fundamentales en la poesía mexicana, esos dos libros, Resistencia de Particulares, no vemos cómo pasa el tiempo. Creo que a partir de ahí hay una dicción de la poesía mexicana, toma algunos derroteros, vienen los epígonos inevitables, pero usted toma, no se queda como Narciso dando la imagen en el agua, sino que a partir de ahí vienen cuando el placer termine. Yo lo leo como una reacción antirromántica, algunos momentos muy furiosos, ¿sí? Y con una conclusión que puede ser quizá desoladora. Estábamos hablando de Brecht y al final es el payaso, el hombre exilado de la sociedad, el poeta exilado de la sociedad. Si ya no tiene interlocutores, entonces usted nos da una respuesta en ese libro. ¿Qué nos podría comentar? Yo creo que tu percepción es muy aguda. En ese libro hay una negación de la estética romántica, hay una búsqueda de una nueva forma de expresión poética, hay desaliento, hay desasosiego. Es un libro escrito después de 68, con el tejido social del país muy destruido, no tanto como ahora. Ahora está mucho más destruido este tejido social, pero 68 fue un golpe para todos. Entonces por eso José Emilio publica No me preguntes cómo pasa el tiempo, y Resistencia de Particulares de alguna manera se une a ese proyecto. Cuando el placer termine es un libro que busca la carne, busca el contacto como refugio. Si lo único que nos queda es el amor, lo único que nos queda es el placer. Es un libro que en el fondo es una especie de homenaje a Efraín Rebolledo. Es muy explícito el libro en las descripciones eróticas, como los libros de Efraín Rebolledo, porque lo que nos queda es la alcoba y los placeres de la alcoba y la relación con la mujer, o en el caso de los homosexuales, la relación con el hombre. En el caso mío es la relación con la mujer. El libro, por lo tanto, es una búsqueda del amor y del tacto, o del amor a través del tacto. Es un libro en donde lo que yo tengo, lo digo después en un poema, son los sentidos, es decir, el olfato, el gusto. Y digo, una mujer, ella también me tiene, que lleva sin alardes los ritmos de la vida. Es porque es en el fondo también un libro de homenaje a una mujer, a mi compañera. Tenemos ya 52 años juntos y es verdaderamente heroica. Tiene más de 3 meses conmigo, deben ser angustiosos. Análisis de una situación doméstica. Es un poema dedicado a mi compañera. Llevamos ya 52 años juntos y todavía no sé cómo ha sobrevivido. Análisis de una situación doméstica. Como si no supieras que la noche toca ya en los antiguos ventanales, como ignorando al astro que destruye las risas de la tarde, suavemente persistes en la feliz tarea de remendar las cosas, ocultar deterioros y presentar las almas de la casa rotitas pero limpias, preparadas para la prueba de los buenos días. Tejes el entramado de este clima donde crecen los seres. Nunca notas que esta bella y terrible
serpiente de las horas, se va enroscando al fondo del pasillo. Me dices con razón que es más bien bella. Nuestro miedo está al fondo del segundo adjetivo. Pasan los días, se cierran los caminos y nuestra condición construye puentes. Corre el río, la tarde se diluye, el crepúsculo invade las ventanas, los bellos adjetivos reconstruyen los cambios de la luz, se multiplican los signos de la paz y tú sonríes. Esa sonrisa nos levanta el alma, mientras la tarde oculta tus miradas. Y como nada pasa, izamos velas para cruzar el golfo de la noche. Bueno, una vez yo vi una película en que había un personaje que era un poeta y que decía que el trabajo era para los que no tienen que hacer nada. Me gustó la frase, el trabajo es para los que no tienen que hacer nada. Unas letanías para canonizar a Jaime Sabines. Fueron escritas poco después de que murió Jaime. Canonicemos a Jaime Sabines por haber canonizado a las putas, los tristes, los amorosos, los vivos, los por morirse y los muertos, saltándose la chapaneca, los preceptos del canon. Canonicemos a Jaime Sabines por haber dado a todas las gentes pequeñas, es decir, a todos nosotros, las palabras para expresar el amor, la ausencia, el olvido y los benditos segundos del éxtasis. Canonicemos a Jaime Sabines por levantar, como don Jorge Manrique y Federico García Lorca, el consuelo de la memoria que se opone al olvido. Canonicemos a Jaime Sabines por ser nuestro poeta más entrañable, más sabio en poesía, más memorizado por su pueblo, más luminoso y hundido en las sombras, más cargado de humanidad adolorida y jubilosa, y menos, pero mucho menos canónico. Digamos con Jaime Sabines, Laus Deo, en medio del dolor y de la vida, santo, 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 mientras camina el Señor de los ejércitos y nosotros levantamos esta arca de palabras. En ella luce y late la hermosa y horriblemente débil alianza humana. Laus Deo. Muchas gracias. Bueno, brevemente, desde luego agradecer la presencia, ¿verdad?, de un tan distinguido poeta. Yo creo que la universidad es la que debe de estar inmensamente agradecida por abrir la oportunidad de difundir la cultura de esta manera tan viva, tan directa. Creo que dentro de los planes de esta universidad hacia el futuro está precisamente el poder crear estos nuevos medios de comunicación y de acercamiento entre las personas más notables de nuestra sociedad y nuestros estudiantes, nuestros académicos y desde luego también el público en general. Creo que es un esfuerzo que desde luego debemos de celebrar y que debemos de repetir. Entonces le agradezco muchísimo su participación y su paciencia para con nosotros. Bueno, pues yo después del poeta
que son los dueños de la palabra, ¿qué puedo decir? Realmente me emociona mucho el haber podido ser testigo de este trabajo, que en el ámbito institucional combina la participación de 2 divisiones y que eso pues es ya motivo de halago. Pero sí quiero comentar que me llena más de emoción porque yo fue en este recinto, en esta universidad donde conocí a Lorca, en el TGA conocí a Lorca, a Lope de Vega, Machado, a Miguel Hernández, y que ahora al ver este chisguete de voz, como dice el poeta, pues generó una catarata de emociones que no puedo describir. Esto también es la universidad y esto me hace sentir que estamos haciendo un trabajo que vale la pena, ¿no? Y que debemos de continuar por esa ruta y por supuesto, bueno, cerraría nada más agradeciendo al poeta lo que ofrece a nuestra universidad, lo que ofrece a los alumnos que seguramente, como yo algún día lo obtuve, tendrán en él una catarata de sentimientos y de emoción. Gracias. Realmente creo que las palabras respecto a esa catarata de emociones es algo que hemos experimentado todos acá, que vimos con gran placer y tuvimos este sentimiento de profundidad que las palabras de Hugo nos transmitieron y sobre todo su gran sentido del humor que nos ha alegrado la vida. Muchas gracias y felicito ampliamente a todo el equipo que ha trabajado en esto, a Federico, acá a nuestro amable conductor. Gracias. Bueno, yo nomás quería agradecer a Hugo, que dentro de mi historia de realización de videos y en este caso de cine, fue la primera experiencia que tuve yo en la escuela de cine en el CUEC. Fue precisamente ese video que ustedes vieron, bueno, no video, esas fotos que vieron donde Hugo participa como actor. Yo a Hugo lo conocí en la Facultad de Ciencias Políticas, dándome la materia, en este caso de literatura y también de cine, y fue cuando lo invité, en este caso como actor, de mi primer corto en el CUEC. Ya me vieron ahí ustedes, ya hace unos 30, 35 años de que hicimos ese pequeño corto, y desde aquella época llevo una muy buena relación con Hugo, y cuando nos tocó grabar a Hugo Gutiérrez Vega dentro de la serie de poetas, yo estaba realmente contento. Y cuando pensamos en nuestro programa piloto, pues el primero que se me ocurrió fue, vamos a hacer el de Hugo, ¿no? Que es el con el que mayor relación yo tengo, ¿no? Entonces estoy muy contento y muy emocionado que haya sido Hugo nuestro programa piloto, ¿no? Y muchas gracias por haber venido, Hugo, pues muchas gracias por todo, ¿eh? Creo que muy merecidamente la universidad lo ha distinguido con el doctorado honoris causa y pues es para mí un honor estar aquí con él, impresionado por la memoria que tiene, que sin ningún apunte puede recordar autores de todos lados, recordar su poesía. Pues con todo esto, laus Deo, Hugo. Hablaba Miguel Ángel de la voz del poeta. La voz se está acabando, Miguel Ángel. Cumplo 80 años en febrero próximo y hace poco escuché una canción que viene muy al caso para describir el estado de mi voz. Yo tenía un chorro de voz. Yo era el amo del falsete. Me alabó Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros 2. Y de aquel chorro de voz solo me quedó un chisguete. Yo quiero agradecer a la universidad, de la cual soy doctor honoris causa y por lo cual me siento miembro de esta universidad y estoy a su disposición
para lo que me necesiten. Margarita, para lo que usted quiera. Señor rector, quiero agradecer a Miguel Ángel la conducción de este programa tan clara, tan inteligente, tan bien documentada, a Federico el magnífico trabajo y a todos los técnicos. Realmente el trabajo de edición es formidable, Federico. Y me hiciste además pensar en un personaje que admiro y quiero muchísimo, Víctor Sjöström. Es el viejo profesor de Fresas Silvestres de Bergman. Él había sido director de cine, dirigió La Carreta de la Muerte, una película del cine mudo basada en la novela de Selma Lagerlöf. Y Bergman le dijo, ¿por qué no me hace el papel del profesor? El profesor está a punto de recibir su doctorado en la Universidad de Uppsala. Y en el camino a Uppsala se pone a recordar los años de su vida académica. A los 15 días muere. Yo se lo decía al rector general de la Metropolitana, espero que no me pase lo mismo. Dije, por otra parte, yo lo que diría es lo que dijo Canetti. Canetti tenía 102 años de edad, estaba muy enfermito, fue a ver al médico, análisis, y el médico le dijo, don Elías, esto se acabó, prepárese usted. Y él le contestó, doctor, yo me moriría con mucho gusto, pero ahorita no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y ustedes me han dado con este magnífico trabajo el poco tiempo que me queda. Se los agradezco y lo agradezco a la universidad con toda el alma y ahí les dejo ese chisguete de voz. Gracias.